Te saluda Juan Bernau. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Queremos, utilizando las palabras de Diego, queremos preguntarte si es realmente la primera gran crisis que tiene Fernández en su gobierno y si esto lo está afectando o no en credibilidad, en confianza. Mirá, si lo analizamos por la imagen de Alberto, tenemos que partir de su mejor momento. Vamos a hacer así, vamos a hacerlo mejor. Vamos a partir del inicio. Alberto entró al gobierno con 38 puntos de imagen positiva. ¿Ok? Así arrancó. En marzo, cuando se puso en el rol del padre protector y dictó la cuarentena y canceló las clases, juntó las cabezas del sistema político, creció una enormidad, creció 30 puntos en un santiamén, se fue a 68 puntos de imagen positiva. En marzo, 68. Claro, ancla ese dato, fines de marzo, 68 Bien. puntos de imagen positiva. Bien. A partir de ahí, fue todo a la baja. Unos días antes de que apareciera el caso de las vacunas VIP, nosotros cerramos nuestra última medición, insisto, antes de la cuestión de las vacunas, y ya estaba midiendo 26 puntos. 26. Entonces imagínate, claro, 26 puntos de imagen positiva. Imagínate que para caer de 68 a 26 fue todo un camino de crisis. Si no, no hay forma de caer tanto. Y una crisis tuvo que ver con el coronavirus en particular, que tiene muchas subcrisis adentro. La crisis que produjo en términos económicos, la crisis que produjo en términos psicológicos en cada uno de los argentinos y que produjo un nivel de fastidio muy grande en contra de la cuarentena, en contra del encierro y demás. Y hubo otras crisis, hay una crisis de poder que tiene que ver con la dinámica con Cristina y quién maneja las cosas y quién tiene realmente la lapicera o la batuta. Y hay, es decir, hay un montón de crisis que impactaron y que se fueron fagocitando la imagen de Alberto antes de la de las vacunas. Y yo digo lo siguiente, para tratar de estimar cuál puede ser el impacto de esta crisis. A los argentinos esto nos ha caído como un baldazo de agua fría y nos ha horrorizado, pero no nos ha extrañado, porque todo el mundo sabe qué es y estima qué es lo que hacen los políticos, o la mayor parte de los políticos, con los bienes públicos y con los servicios públicos. Es decir, los utilizan en su propio beneficio. Entonces, hay una opinión pública que está horrorizada, que me parece que ya venía horrorizada por todas las cuestiones anteriores que venían sucediendo. Y el 26%, que hasta este evento le quedaba a Alberto y a Cristina, no creo que se mueva mucho. Porque es un 26% ya que es el núcleo duro. Claro, de ahí no va a bajar, digamos. Pero perdón, hay un dato que no es menor. Porque esta crisis, la de las vacunas, se desata por uno de los considerados propios, que es Berbisky. Y estaba viendo las reacciones en redes de mucha gente que abreva casi ciegamente al kirchnerismo. Y la verdad, la desilusión era fuerte. O sea, no sabían si enojarse con Ginés González García, si enojarse con Berbisky, si enojarse con sí trataban de resguardarlo el presidente. Pero es la primera vez que noto, por eso hablamos... Sí, que hay un enojo transversal, digamos. Sí, es como que es común a todos los espacios. No es solamente de la oposición, digamos, sino que ya de los propios... lo planteó un propio, que es Berbisky. Sí, totalmente. El kirchnerista no es que no se enoja con las cosas que le suceden al gobierno. Lo que pasa es que encuentra los argumentos, no siempre para negarlo, sino a veces para minimizarlo o para exculparlo. Sí, en términos estratégicos, ellos recurren muy bien al recurso de encapsular las crisis. Es decir, ¿cuánta gente se va a llevar puesta esta crisis? Bueno, se lleva un ministro de salud, se lleva también el prestigio de Berbisky, en una gran medida, pero no se lleva al presidente y no se lleva a la vicepresidenta, que es la que en realidad... Ahí quería ir, Jorge. ¿Por qué no está afectada Cristina en lo más mínimo con esto, primero? ¿Por qué no lo salpica esto a ella? Porque pareciera que Cristina está en otro lugar, digamos, casi que ni es del gobierno, que es como una asesora externa del gobierno. ¿Por qué en estas malas acciones de Fernández, principalmente el vacunatorio VIP, o como se ha denominado a esta crisis desde el viernes, ¿por qué no la roza ella? ¿O estoy equivocado yo y sí la afecta mucho? No, porque, a ver, la figura de Cristina es tan fuerte
que el 100% del electorado argentino la tiene idealizada. Un 35% la tiene idealizada positivamente y el resto la tiene idealizada negativamente. Para el que la tiene idealizada negativamente, Cristina es la suma de todos los males y es la suma de todos los miedos. Y no hizo nada bien, ni hace nada bien. Y para el 35% que la sostiene, Cristina no tiene ningún defecto. Todos los defectos son de su segunda línea para abajo, o son ataques externos, o son mentiras, o son conspiraciones. ¿Okay? Por ejemplo, en cuanto... cuando le pedimos, por ejemplo, a los encuestados que definan a Cristina en una palabra, aparecen básicamente dos palabras. La más grande, la más recurrente, es corrupta. Eso viene de todos los que no la quieren, 65, 66% del electorado. Y del 30-35% que la quiere, que viene la palabra líder. Y es eso. Es una mujer que está absolutamente idealizada, su imagen ya está absolutamente jugada entre los que la aman y la van a defender con cualquier criterio, con cualquier argumento y con cualquier estrategia y en cualquier escenario de cinismo, y los que la odian, que la van a descuartizar sin ningún miramiento. Hace cuestión de mes y medio en este mismo programa, un colega tuyo, también un consultor, nos decía que había un viraje discursivo de Alberto Fernández porque justamente reflejando esto que vos contás de la pérdida de apoyo, ya no solamente le tenía que hablar al que está en el centro, digamos, sino le tenía que empezar a hablar a los propios. Y hoy se dio un episodio que es una herramienta que siempre tuvo a mano discursivamente el kirchnerismo, que es la culpa es de los medios. Y hoy en la respuesta que dio Alberto Fernández en México en esa conferencia de prensa, le dedicó gran parte a la oposición y a los medios. No, la verdad se saltaron protocolos porque los diarios hacían campaña porque la vacuna era mala. No, esto hay que, los diarios que ustedes le daban espacio, digo, vuelve a enraizarse. ¿Vos coincidís con esto que le empieza a hablar a los propios para no perder ese apoyo? Yo creo que hay que definir qué son los propios. Si los propios son los de Cristina, entonces nunca van a ser propios de él. Sí, es cierto. Claro, esa gente, el 35% que quiere a Cristina, lo defiende y lo sostiene a Alberto en tanto y en cuanto creen que Alberto es una herramienta que Cristina eligió para una tarea X. El día que se divorcien Alberto y Cristina se va a quedar con los nenes, con la casa, con el auto, y Alberto se queda con la deuda del hipotecario y el de la tarjeta de crédito. Alberto no tiene nada en términos de opinión pública. Esto me parece que hay que entenderlo crudamente. El capital que tiene hoy Alberto es prestado de Cristina. Lo defienden, ¿eh? Sí. Lo defienden, lo sostienen y todo lo que quieran, pero es de Cristina. Muy bien. Alberto tuvo, a lo largo de su mandato, decíamos, otros públicos. Por ejemplo, el 13% que completa el 48%, es decir, del 35 al 48% que sacaron en las elecciones, fue un 13% muy interesante. ¿Por qué? Porque era un público que estaba enojado con Macri, porque Macri le había roto el corazón, que no quería a Cristina y que había construido en torno a Alberto la figura ideal de que podía ser moderado, de que podía ser peronista y que podía balancear la identidad del kirchnerismo. Esa gente que tuvo imagen positiva de Alberto, que votó esa boleta por lo que podía significar Alberto, se fue y no se recupera más. Y cuando llegó a 68%, que yo mencionaba hace un minuto, en su mejor momento de la pandemia, ¿qué es ese 68%? También era la señora bien, fifí, que había votado por Macri, que en un momento lo vio juntar las cabezas del sistema político y dijo, che, este muchacho le tocó la mala y lo está haciendo bien. Ese público también se fue. Y lo que le queda, insisto, es prestado. Jorge, mañana recibes un llamado de Casa de Gobierno que te dice, Jacoben, te hablo de parte del presidente, necesito que te vengas para ver cómo logramos comenzar o reiniciar nuestra gestión. ¿Por dónde comenzás tú, si es que aceptás o no, digo, pero suponiendo que aceptás, ¿por dónde comenzás ese trabajo? ¿Por la credibilidad? ¿Por la transparencia? ¿O qué es lo que primero le sugerís hacer a Fernández? Primero intentaría la vieja estrategia de no se escucha, se corta, porque es una tarea que es prácticamente imposible. Yo diría, Alberto podía golpear la mesa y forjar su propia identidad cuando tenía 68 puntos de imagen positiva.
Y entonces entraba en el conflicto, en la noche de los bastones largos, interna, y dividía el electorado, un pedazo se lo quedaba a Cristina, un pedazo se lo quedaba a él. Y entonces empezaban a negociar, eso sí era una alianza. En la mesa nos sentamos dos, uno trae una parte y el otro trae otra parte. Claro. Hoy por hoy yo le daría un abrazo y trataría de gestionar un plan para que él no salga hecho tiras de esto, que de todas formas va a ser malo. ¿Okay? Porque si mañana nos vacunamos todos y se termina la cuestión del coronavirus, a él le van a quedar para gestionar 60% de pobres los próximos 3 años. Un país que no tiene proyecto, que no tiene destino y un Estado que no tiene la plata suficiente para calmar todas las angustias sociales que hay en la calle. Jorge, muchísimas gracias. Sabemos que tenés otro compromiso y quedamos en que a las 15 te liberamos y 13 te liberamos para que puedas descansar. Gracias por cumplir. Gracias.